hoy vamos a ver un poco de hacernos preguntas, va a ser como una charla para ver cómo es esto de crear y diseñar un personaje. Entonces, en vez de dar muchas instrucciones, vamos a hacer como una ida y vuelta de preguntas, como para de ahí empezar a crear algún personaje que nosotros queramos crear o tengamos la necesidad de crear. Para eso, en esta etapa va a ser muy simple, los materiales, simplemente vamos a tener unas hojas, va a ser A4, A3, un poco más grande, donde nosotros nos sintamos cómodos. Y después también lo mismo para dibujar, puede ser un lápiz, más blando, más fino, más duro, o pueden ser marcadores o con tinta, bueno, lo que ustedes se sientan cómodos. Acá en lo que es creación de personajes no hay una regla fija, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, para empezar nos vamos a hacer preguntas y para empezar a bajar la idea, todo lo que es abstracto. Entonces vamos a nombrar 3 columnas que nos pueden ayudar mucho a la hora de crear y diseñar un personaje. Entonces, una es la vida interior. 2 es el impacto visual. Y 3, rasgos expresivos. Entonces, vida interior va a tratar un poco de la historia, de toda su construcción, de su carácter. Después el impacto visual va a tener que ver con algo distintivo, más que todo, visualmente hablando. Y luego los rasgos expresivos, como cómo habla, cómo se para, etc. Hoy nos vamos a concentrar en la vida interior. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Su historia, su visión, sus deseos. Vamos a ver un ejemplo práctico ahora. Por ejemplo, un personaje que se llama Houston, que es un astronauta. Bueno, primero quise arrancar por algo bien concreto, que es un astronauta, pero vamos a empezar a construirlo porque si no va a ser muy pobre o muy inerte quizás su interacción. Vamos a necesitar más elementos para hacerlo más rico a este personaje. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos de su historia. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Tuvo algún problema al nacer? ¿Qué pasó cuando era chico? ¿Tuvo hermanos? Etcétera. Entonces, yo me empecé a hacer esas preguntas y me imaginé que al nacer este niño, Houston, nació flotando, por ejemplo. Entonces, con el cordón umbilical, haciéndole referencia quizá a los cables de oxígeno, de la nave, etcétera. Bueno, entonces estaba el médico que lo vio sorprendido con su barbijo. Entonces le dijo, bueno, a su madre es un niño, pero flota, ¿no? Entonces empiezan a ver rasgos ya distintivos de la historia de Houston, este personaje. Ya estoy empezando a construir su historia. ¿Qué pasa si construyo la historia? Empiezo a tener un montón de elementos de su carácter. Porque si él empieza a flotar, cuando crezca se va a preguntar por qué flota, por ejemplo. Entonces me va a dar muchas pautas para conseguir una historia que se sustente en el tiempo. Visión. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve Houston al mundo? ¿Qué pasa cuando este personaje o tu personaje observa el mundo? Esto es importante también porque nos va a dar un montón de aspectos
de acción y reacción a cada situación. Por ejemplo, si él está observando el mundo flotando en el espacio, va a tener una perspectiva muy diferente a nosotros que estamos en la Tierra. Entonces, quizá observe cosas que nosotros no observemos, quizá tenga un sentido más de pertenencia o un sentido más de valorar a la naturaleza, por ejemplo. Me da una primera visión. Entonces va a poner sobre valor lo natural, lo maravilloso de nuestro planeta. Quizá vea desde arriba injusticias. Esto es empezar a imaginarse este personaje, ¿qué puede estar pasando? Me puedo imaginar otro personaje que piensa totalmente diferente a él, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a aparecer otros personajes y se hace más diversificada la historia. Puede ser un extraterrestre que también observa la Tierra y tiene otro tipo de ideas y pensamientos sobre la Tierra. Conquistarla, o dice no le parece nada, le parece como que pasa de alto. Bueno, ahí empezamos a jugar con la imaginación. ¿Qué pasa con otros personajes? ¿Van a entrar en conflicto? Nos preguntamos. Sí, no, quizás son amigos, etc. ¿Qué deseo tiene este personaje ante la Tierra o ante otro personaje? ¿Qué desea Houston? Que este mundo sea más justo, que este mundo sea más ordenado, etc. Y ahí nos van a dar un montón de respuestas para hacer la historia. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a pasar un poco a otras preguntas. Bien. Seguimos con la vida interior y lo importante que es esto, porque nos va a empezar a dictar la personalidad de nuestro personaje. Estamos empezando a crear, o sea, hay que empezar a volar la imaginación y no escatimar en eso. Entonces, cuanto más datos e información tengamos, más rico va a ser nuestro personaje. Houston entonces ya está empezando a tomar forma. Ya dijimos que nació y empezó a flotar. Sus deseos quizá eran de niño comenzar a volar, tener una nave, volar, empezar a ir a aprender de astronomía, de planetas. Entonces, bueno, esto nos va también a hacernos ingresar dentro de la mente del personaje. ¿Qué pasa? Cuanto más nos metamos dentro del personaje, de su mente, de su corazón, de lo que siente, de lo que piensa, este personaje va a empezar a tomar vida propia. ¿Qué significa esto de vida propia? Cuando nosotros empecemos una historia, se va a escribir casi por sí sola, porque ese personaje lo soltamos en una situación X y ya sabemos y se hace predecible qué es lo que va a pasar, porque este personaje va a tener una reacción ante una situación. Por ejemplo, si este personaje tiene un pensamiento positivo ante las cosas, quizá su nave empieza a romperse, a explotar. ¿Qué pasa? Choca contra otra nave, contra la nave extraterrestre de nuestro amigo, y que está acá manejando de afuera porque no le hace mal nada. Entonces choca, colisiona, y ¿qué pasa en la mente? ¿Qué reacciona? ¿Va a tener una reacción bélica o de violencia entre el personaje que choca? O si tiene un pensamiento positivo, decir, bueno, voy a tratar de ver qué pasa, voy a tratar de arreglar la nave, tengo herramientas, entonces la arreglo. Y ya me está dando simplemente el guión, todo el trabajo previo que hicimos de construcción del personaje. Bien, y así puede reaccionar de diferentes maneras debido a su
visión ante el mundo y su construcción de la personalidad. Bien, entonces, esto nos va a dar también como una ruta de vida. Puede ser que nuestro personaje nunca crezca y siempre se mantenga en un rango de edad de 35 años, por ejemplo. Y siempre lo mostramos así. O tenemos la necesidad de mostrar toda su historia, quizás una novela gráfica. Acá entra de nuevo, es dónde va a aparecer este personaje. Si es un personaje temporal, simplemente va a aparecer y desaparecer quizá en una publicidad. Fue creado para una publicidad y desaparece. No tiene que ser tan complicado y compleja esa historia de vida. No nos vamos a complicar ni obsesionar tanto. Eso puede llegar a ser un error al principio, de obsesionarnos con esta historia, personalidad y todo. Lo importante son los detalles. Bien, entonces, otra cosa que nos podemos preguntar y que hace quizás más interesante al lector de un cómic, o de una novela o de una tira gráfica, es cuando aparecen otros personajes y entran en una diferencia, en un conflicto. No hacer lo mismo todos personajes iguales. Por ejemplo, tengo un personaje que es un pajarito y le aparece otro pajarito igual y le aparece otro pajarito similar y así, y más si son todos del mismo color. ¿Qué pasa? No va a tener mucha riqueza, a no ser que tenga un fundamento, que aparezca, que haya un chiste dentro de esto. Pero si empiezo a diferenciarlos y a crear otro tipo de personalidad, quizá hay uno que tiene un antifaz y este es más misterioso, quizá. Empezamos a darle otro tipo de características y va a reaccionar ante otras situaciones de diferente forma. Y empiezan a interactuar de una manera más interesante. Lo mismo pasa con el ejemplo anterior. Ya tenemos dos personajes. ¿Qué pasa? Si lo hago más diferentes, van a empezar a interactuar de una forma más interesante. Si este tiene otro tipo de deseos, este personaje de otro planeta va a empezar a chocar con nuestro personaje terrestre. Bien, bueno, vamos a pasar a otro elemento que nos puede ayudar mucho, que son los arquetipos. Por ejemplo, el viejo sabio. Por ejemplo, puede ser un arquetipo. Viejo sabio. Entonces tomamos de ahí elementos. Por ejemplo, el viejo sabio puede ser Gandalf, puede ser Yoda, bueno, etcétera. Hay muchos viejos sabios en las películas que nos pueden inspirar a darnos un montón de características en nuestros personajes. Por ejemplo, yo tengo un personaje que es un viejo sabio, pero en este caso es como una especie de meditador, un viejito, generalmente está con los ojos cerrados. Los sabios cierran mucho los ojos. Generalmente tienen barba. Este tiene una barba blanca, tupida. Entonces ya empieza a rozar este arquetipo. El viejo sabio. Este viejo sabio generalmente está meditando, está en postura de meditación, con sus dedos en mudra, chin mudra. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos también a investigar historias, cómo se medita, por ejemplo. Hay muchas posturas de meditación, en dónde se medita, qué es lo mejor para meditar. Hay ropas más cómodas. Entonces ahí ya también tiene que ver una etapa de investigación de historia, si queremos hacerlo incluso más rico a nuestro personaje. Comenzamos a estudiar montes altos, montañas, el Everest, dónde está, si hay otros templos cerca. Bueno,
eso nos va a dar un montón de elementos como para hacernos más fácil la vida en el momento de crear un personaje. ¿Qué pasa? Bueno, yo estudié entonces la historia y la cultura de la India y bueno, sé que se pinta de rojo con un polvo sagrado que simboliza la apertura del tercer ojo. Entonces, bueno, estoy teniendo más elementos. La vestimenta suele ser naranja o amarilla, depende de la región, si es un monje tibetano o un monje de una orden. Entonces me va a dar otro tipo de elementos. Y por último, un último consejo, tip de los maestros, por ejemplo Steve McCloud, es un gran dibujante y también creador de personajes. Nos aconseja, como muchos otros, hacer una hoja modelo. ¿Qué pasa en esta hoja modelo? Aquí pueden ser muchas hojas modelos, un cuaderno incluso, donde nosotros vamos a volcar a nuestro personaje en diferentes, por ejemplo, vistas. ¿Qué pasa si mi personaje de Houston está de costado, sin el casco, después con el casco? ¿Qué pasa cuando me puedo empezar a rediseñar el personaje? Porque no tiene muchas expresiones este personaje, tiene 2 ojitos, pero ¿qué pasa si le agrego unas cejas y empieza a pensar? ¿Qué pasa si mira para el otro lado? Va a ser igual. ¿Qué pasa si mira para el frente este personaje? Se van a ver las 2 orejitas y la nariz cómo va a ser. Y los ojos. Y bueno, me empezó a hacer esta hoja modelo que me va a ayudar a la hora de hacer mi historia. Vamos a tener como un manual de uso de este personaje. Y bueno, y si no tiene este traje, ¿qué va a pasar? Bueno, está quizás saliendo de la ducha. ¿Y qué pasa ahora? Porque antes me tapaba, ¿se va a ver la boca? ¿O no? Estas son preguntas que me estoy haciendo ahora, ¿no? Y sale con su toalla. Bueno, y lo puedo hacer de diferentes formas. ¿Qué reacciones va a tener? De tristeza, de enojo. Se va a enojar así. ¿Cómo va a hablar? Si va a hablar en alto siempre cuando se enoja. ¿Qué tipo de expresiones va a tener? Bueno, todos ese tipo de preguntas nos va a dar una hoja de modelo y vamos a generar un gran manual de uso de nuestro personaje. Así que bueno, espero que les haya servido estos consejos. Recuerden que no hay una sola forma, no hay un solo estilo. Y bueno, a jugar, a imaginarse y a hacerse muchas preguntas. Bueno, esto fue todo. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido, que se sigan divirtiendo. Y cualquier pregunta que tengan o comentario, duda, nos escriben en los comentarios acá abajo. Y bueno, vamos a responder lo que quieran. E incluso pueden compartir sus experimentos.